En una finca rodeada de campos dorados y árboles frondosos, vivía Tobías, un burro de pelaje grisáceo y mirada distante. La finca pertenecía al señor Eduardo, un hombre amable que cuidaba a los animales con dedicación y cariño. Sin embargo, a pesar del ambiente acogedor y la compañía de otros animales, Tobías llevaba sobre su pecho un peso invisible, algo que nadie podía ver, pero que sentía a cada paso. Tobías no era como los demás burros de la granja, que corrían, jugaban y se alegraban con las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Su mirada siempre estaba dirigida al suelo, sus pasos eran arrastrados y su voz rara vez se escuchaba. Mientras los pájaros cantaban al amanecer y los gallos anunciaban un nuevo día, Tobías permaneció en silencio, como si estuviera atrapado en un mundo donde la alegría no podía entrar. Los demás animales notaron su tristeza, pero pocos supieron qué hacer para ayudarlo. Algunos intentaban animarlo con palabras amables, mientras que otros, sin entenderlo, lo consideraban solo un burro gruñón y distante. Pero lo cierto era que Tobías estaba luchando contra algo mucho más grande que un simple mal humor, sentía un profundo vacío, una tristeza que parecía no tener explicación ni solución. La historia de Tobías no se trata solo de un burro triste. Es una historia sobre superación, fe y resiliencia. Se trata del viaje de alguien que, incluso sin entender del todo cómo se siente, encuentra la fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Tobías? Perdido, abrumado, sin energía para continuar. A menudo, el peso de la tristeza parece demasiado grande para llevarlo solo, y es en esos momentos cuando necesitamos una palabra amiga, un gesto de bondad, una señal de que no estamos solos. La Biblia nos enseña sobre el poder de las palabras y el apoyo mutuo. En Proverbios 12:25 está escrito, el corazón ansioso deprime al hombre, pero la palabra amable lo alegra. Estas palabras nos recuerdan que, incluso en los días más difíciles, un mensaje de esperanza puede transformar una vida. Y eso es exactamente lo que Tobías descubrirá a lo largo de esta historia, que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede entrar por las pequeñas grietas que deja el tiempo. En este viaje seguiremos a Tobías desde el momento en que su tristeza parece insuperable hasta el día en que empieza a ver la vida con otros ojos. Veremos cómo conocer amigos inesperados, palabras de sabiduría y pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Tobías nos enseñará que el dolor puede ser real y profundo, pero que la esperanza siempre encuentra la manera de florecer. Al igual que Tobías, todos enfrentamos momentos de duda, dolor y soledad. Pero siempre hay un camino, una salida, una forma de avanzar. Su historia no trata solo de un burro que vuelve a encontrar la alegría, sino del viaje que todos emprendemos en busca de significado, amor y propósito. Ahora, profundicemos en esta historia y sigamos a Tobías en su viaje hacia la transformación. Tu corazón está apesadumbrado, pero una simple palabra amable puede ser el comienzo de un nuevo viaje. En la finca del señor Eduardo vivía Tobías, un burro de pelaje grisáceo y ojos tristes. Desde pequeño siempre fue un animal tranquilo, pero recientemente algo había cambiado. Su mirada era siempre distante, sus pasos eran lentos. Ya no jugaba con otros animales ni disfrutaba con las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Parecía llevar un peso invisible, algo que nadie podía ver pero que él sentía profundamente. La finca era un lugar vibrante, lleno de vida y movimiento. Los pájaros cantaban al amanecer, los gallos anunciaban un nuevo día y los animales se reunían para sus actividades diarias.
Sin embargo, Tobías ya no participaba en estas interacciones. Prefería estar lejos, solo, tumbado bajo la sombra de un gran árbol en el campo. El perro Bento intentó animarlo con juegos, la gallina Olivia siempre le decía palabras amables, pero nada parecía hacer la diferencia. Con el tiempo, los demás animales empezaron a notar su cambio. ¿Qué le pasa a Tobías?, preguntó Olivia. No quiso volver a jugar conmigo nunca más, lamentó Bento. Parece llevar el peso del mundo, suspira la vaca Amelia. Al principio todos creyeron que era solo una fase, pero los días se convirtieron en semanas y Tobías seguía igual, distante y con la cabeza gacha. Su salida fue paulatina. Primero dejó de correr por el campo con los otros burros. Entonces dejó de participar en viajes al arroyo para refrescarse. Finalmente ni siquiera respondió cuando lo llamó Lord Eduardo. Parecía que ya no le quedaban fuerzas, como si la vida hubiera perdido su brillo. El sol seguía saliendo y poniéndose, pero para Tobías los días siempre eran grises. Durante las noches silenciosas, miraba el cielo estrellado, sintiendo un inmenso vacío en su interior. No entendía por qué se sentía así. Siempre había tenido una vida sencilla y pacífica, pero ahora nada parecía tener sentido. Dios, ¿por qué soy así?, susurró, casi sin esperanza. ¿Me ha abandonado el Señor? ¿Nunca más encontraré alegría? Tobías quería respuestas, pero el silencio a su alrededor era ensordecedor. El viento soplaba suavemente entre los árboles, los grillos cantaban a lo lejos, pero dentro de su corazón solo había confusión. No quería ser una carga para los demás, pero tampoco sabía cómo salir de esa tristeza. No entendía lo que estaba pasando, solo sabía que cada día era más difícil que el anterior. Mientras se preguntaba sobre su propio sufrimiento, la vida en la granja continuaba. Los animales siguieron con sus rutinas, riendo, hablando, viviendo. Tobías observaba todo desde lejos, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Quería volver a sentirse parte de ese mundo, quería reír como antes, correr por el campo sin preocupaciones. Pero por alguna razón parecía imposible. Y así, Tobías quedó atrapado en su tristeza, esperando una señal, una respuesta, algo que pudiera sacarlo de esa oscuridad. Lo que no sabía era que el cambio estaba más cerca de lo que imaginaba. Y que a veces la esperanza llega de donde menos la esperamos. La primavera ha llegado a la granja, trayendo colores vibrantes, brisas suaves y el dulce aroma de las flores recién abiertas. El arroyo corría más claro, los pájaros cantaban más fuerte y los campos se llenaban de vida. Pero para Tobías, nada de eso supuso ninguna diferencia. Permaneció con la cabeza gacha, incapaz de sentir la alegría que parecía contagiar a todos a su alrededor. Una mañana soleada, mientras Tobías descansaba bajo su árbol habitual, una pequeña mariposa se posó delicadamente en su oreja. Sus alas eran de un azul brillante, casi traslúcidas a la luz del sol. Su nombre era Sofía, una mariposa amable y observadora, que había notado la tristeza en los ojos de Tobías. «Buenos días, Tobías», dijo Sofía, en voz baja. Tobías levantó lentamente la vista. No estaba acostumbrado a que lo llamaran tan amigable estos días. «Buenos días», respondió, sin entusiasmo. Sofía ladeó la cabeza y estudió el rostro demacrado del burro. «Te ves muy triste. ¿Está pasando algo?». Tobías suspiró.
No quería hablar de sus sentimientos, pero había algo en la presencia de esa pequeña mariposa que le hacía querer desahogarse. No lo sé, Sofía. Me siento vacío, como si ya nada tuviera sentido. La granja es hermosa, los animales están felices, pero yo, no puedo sentir esa alegría. Sofía aterrizó sobre su hocico y lo miró directamente a los ojos. Sabes, Tobías, he visto muchos animales pasando por momentos difíciles. Y sé que a veces, cuando la tristeza nos rodea, sentimos que estamos solos. Pero no lo eres. ¿Has pensado en hablar con alguien sobre esto? Tobías bajó la cabeza. No creo que nadie lo entienda. Sofía sonrió gentilmente. Quizás te sorprendas. Hay alguien en la granja que puede ayudarte. Matilde, la lechuza sabia, siempre tiene palabras valiosas para quienes necesitan orientación. ¿Alguna vez has pensado en hablar con ella? Tobías vaciló. Conocía a Matilde, sabía que era respetada entre los animales por su sabiduría, pero nunca se había planteado pedir ayuda. Yo, no sé si hace alguna diferencia, murmuró. ¿Qué tal si lo intentamos? Insistió Sofía. Si no ayuda, al menos habrás probado algo nuevo. Y a veces, una nueva perspectiva puede cambiarlo todo. Tobías permaneció en silencio, reflexionando. En el fondo quería creer que todavía había esperanza, que su tristeza no tenía por qué ser eterna. Tal vez, solo tal vez, Sofía tuviera razón. Miró la mariposa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño destello de curiosidad. Está bien, lo intentaré. Sofía sonrió y sus alas se agitaron levemente con el viento. Me alegra oír eso, Tobías. Usted no está solo. Ahora vete. Matilde siempre está dispuesta a escuchar a quien lo necesite. Y, con un último batir de alas, Sofía voló hacia las flores, dejando a Tobías con una nueva idea en mente. Quizás esa lechuza realmente tenía algo que decir que podría ayudarlo. Con un profundo suspiro, se levantó y se dirigió hacia el gran árbol donde solía quedarse Matilde. Había llegado el momento de dar un pequeño paso hacia el cambio. Tobías caminó lentamente hacia el gran árbol donde vivía Matilde. Las ramas retorcidas se alzaban contra el cielo, y allí, posado en una de las ramas más gruesas, estaba el sabio búho, con sus plumas grises y sus ojos hundidos. ¿Matilde? Llamó Tobías, vacilante. La lechuza abrió lentamente los ojos y volvió la cabeza hacia él. Tobías, querido, te estaba esperando. El burro se sorprendió. ¿Lo era? Matilde sonrió levemente. Cuando un corazón está apesadumbrado, emite un llamado silencioso. Y sentí que necesitabas que alguien te escuchara. Tobías bajó la cabeza y sintió un nudo en la garganta. No sabía por dónde empezar. La tristeza dentro de él era tan grande que parecía imposible de explicar. Yo, me siento perdida, Matilde. No sé por qué me siento así. Ya nada me hace feliz. Miro a mi alrededor y veo que la vida sucede, pero dentro de mí todo parece vacío. Matilde lo miró un momento antes de responder. ¿Le has dicho esto a Dios? Tobías vaciló. Lo intenté. Le pregunté por qué soy así, pero no obtuve respuesta. Me siento solo. La lechuza ladeó pensativamente la cabeza. Tobías, Dios no se queda callado porque no le importa.
Muchas veces, Él está esperando que dejemos de quejarnos y comencemos a reconocer quién es Él. Quejarse del dolor no cambia la situación, pero reconocer a Dios como Señor de tu vida puede transformar tu perspectiva. Tobías frunció el ceño. ¿Cómo esto? Matilde cerró los ojos por un momento, como buscando las palabras adecuadas. Cuando nos centramos solo en lo que nos falta, alimentamos la tristeza y la desesperación. Pero cuando elegimos mirar a Dios, a su bondad y a lo que ya ha hecho por nosotros, comenzamos a ver esperanza donde antes solo había oscuridad. Tobías reflexionó sobre eso. Había pasado tanto tiempo lamentándose de su tristeza que no se le había ocurrido intentar ver más allá de ella. Entonces, ¿debería ignorar lo que siento? ¿Pretender que todo está bien?, preguntó. Matilde sonrió dulcemente. No, Tobías. Debes reconocer tu dolor, pero no permitir que sea tu única verdad. Puede que la tristeza esté presente, pero Dios sigue siendo bueno. Puede que existan dificultades, pero Él sigue siendo tu fuerza. El primer paso para cambiar tu situación es cambiar tu forma de verla. El burro suspiró. Eso tenía sentido, pero aún así, algo dentro de él se resistía. Me gustaría creer eso, Matilde, pero es difícil. No sé por dónde empezar. La lechuza asintió lentamente. Entiendo. Por eso quiero hacerte una invitación, abre tu corazón a Dios, no solo para pedir ayuda, sino para reconocerlo. Acércate a Él, aunque no lo entiendas todo. Permítele ser tu luz en medio de esta oscuridad. El burro respiró hondo. Tal vez, solo tal vez, Él podría darle una oportunidad a esto. Lo intentaré, Matilde, dijo, con un brillo tímido en los ojos. La lechuza sonrió. Eso es todo lo que Dios pide, un corazón dispuesto. No estás solo, Tobías. Nunca lo fue. Y, en ese momento, incluso sin tener todas las respuestas, Tobías sintió que tal vez el viaje que tenía por delante no necesitaba recorrerlo solo. Al día siguiente, Tobías regresó al árbol de Matilde aún cargando con muchas dudas. La lechuza lo observó por un momento antes de decir: «Aceptaste abrir tu corazón a Dios, Tobías. Ahora quiero proponerte un desafío». El burro alzó las orejas, curioso y receloso. ¿Qué tipo de desafío? Matilde aterrizó más cerca de él, mirándolo a los ojos. Durante una semana, haz un acto de bondad al día. Algo sencillo. Algo que pueda traer alegría a otro ser, aunque parezca insignificante. Tobías ladeó la cabeza, confundido. ¿Pero en qué me ayudará esto? Confía en el proceso, respondió Matilde. La curación a menudo comienza cuando salimos de nosotros mismos y miramos a los demás. Estás atrapado en tu dolor, Tobías. Tal vez, a medida que difundes la bondad, te das cuenta de que hay algo más que eso. El burro no quedó convencido, pero decidió intentarlo. El primer día vio una mariquita con la cabeza gacha cerca del lago y, recordando el desafío, le cortó una pequeña flor. La mariquita sonrió y le agradeció, diciendo que era el regalo más hermoso que había recibido en mucho tiempo. Tobías sintió algo diferente, pero todavía no podía decir qué. Al segundo día, encontró una garza gruñona que siempre murmuraba para sí misma. En lugar de ignorarla, Tobías le dijo simplemente buenos días. La garza, sorprendida,
le devolvió el saludo. No fue un gran logro, pero Tobías notó que algo dentro de él estaba cambiando sutilmente. Al tercer día, vio dos conejitos tratando de cargar una cesta muy pesada de frutas. Sin pensarlo mucho, se ofreció a ayudar. Los cachorros se llenaron de alegría y saltaron a su alrededor en agradecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Tobías sonrió genuinamente. Día tras día, continuó. Llevó heno extra para la vaca Amelia, que estaba cansada. Ayudó a un grupo de hormigas a reconstruir su pequeño refugio destruido por la lluvia. Jugaba con los cachorros de Bento, incluso sin muchas ganas. Tobías continuó su viaje de pequeños actos de bondad, pero incluso con el progreso, todavía hubo días difíciles. Algunas mañanas se despertaba con el mismo peso en el pecho, la misma sensación de vacío. Aunque había comenzado a ver cambios sutiles dentro de sí mismo, la tristeza aún no había desaparecido por completo. Una tarde, mientras caminaba por el prado, Tobías sintió una repentina oleada de desaliento. Todo volvió a parecer inútil. Se detuvo cerca del lago y miró su reflejo en el agua cristalina. ¿Por qué todavía me siento así?, pensó. Lo estoy intentando, pero nunca parece ser suficiente. Sofía, que pasaba volando, notó su expresión abatida y aterrizó junto a él. Tobías, ¿qué pasó? El burro suspiró profundamente. Pensé que estaba mejorando, Sofía. Pero hoy me desperté y parecía que nada había cambiado. Es como si diera un paso adelante y dos atrás. La mariposa se posó en su melena, con una mirada comprensiva. Esto es parte del proceso, Tobías. La curación no es una línea recta. Pero no tienes que afrontar esto solo. Antes de que Tobías pudiera responder, escucharon el sonido de pasos apresurados. La gallina Olivia, el perro Bento y la vaca Amelia vinieron hacia él preocupados. Tobías, llamó Olivia. Hemos estado preocupados por ti. Hemos notado que hoy está más tranquilo. Bento se acercó y meneó la cola. Somos tus amigos, Tobías. No es necesario fingir que todo está bien. Amelia asintió y su mirada amable reflejaba empatía. Siempre lo llevas todo tú mismo. Pero queremos ayudarte. El burro vaciló, pero algo en su interior se rompió. Por una vez, no intentó ocultar su dolor. Yo, no sé qué hacer, confesó, con la voz quebrada. He estado tratando de cambiar, pero todavía siento esta tristeza. Ya no quiero vivir así. Los amigos se acercaron. Olivia le dio un ligero beso en la nariz. ¿Alguna vez pensaste en hablar con el señor Eduardo? Quizás él pueda ayudar. Los ojos de Tobías se abrieron como platos. ¿Señor Eduardo? No quiero molestarte con esto. Sofía voló a su alrededor. Él es tu cuidador, Tobías. Él se preocupa por ti. Si hay alguien que puede ayudarte es él. El burro reflexionó. Durante mucho tiempo había pensado que su tristeza era su propia carga. Pero ¿qué pasaría si aceptaras ayuda? ¿Qué pasa si, en lugar de intentar encargarte de todo tú mismo, dejas que alguien te guíe? Esa noche se armó de valor y se dirigió a casa del señor Eduardo. El granjero estaba sentado en el porche contemplando el cielo estrellado. Cuando vio acercarse a Tobías, sonrió. Buenas noches, Tobías. ¿Qué pasó, amigo mío?
El burro vaciló, pero luego suspiró y abrió su corazón. Señor Eduardo, hace mucho que no me siento bien. Intento avanzar, pero es como si algo me estuviera jalando hacia atrás. Me siento triste, sin fuerzas. Y no sé qué más hacer. La mirada del granjero se llenó de ternura. Se acercó y acarició la cabeza de Tobías. Mi querido Tobías, no tenía idea de que estaba pasando por esto. Gracias por confiar en mí. Se quedó pensativo por un momento y luego dijo: creo que podemos conseguirle ayuda. Hay un veterinario que entiende de salud mental animal. Quizás él pueda guiarnos. Los ojos de Tobías se abrieron como platos. ¿Hay alguien que entienda esto? Sí, respondió Eduardo. Y creo que hablar con él podría ayudarte. Por primera vez, Tobías sintió que tal vez había un camino real hacia la recuperación. No estaba solo. Y aceptar ayuda no fue un signo de debilidad, sino un paso de valentía. Y dicho esto, Tobías respiró hondo y dio un paso más en su viaje hacia la curación. Y, poco a poco, se dio cuenta de algo increíble: cuando ofrecía amabilidad, una calidez diferente crecía en su interior. No fue una cura inmediata, sino un primer paso. La tristeza seguía ahí, pero ya no se sentía tan pesada. Cuando regresó con Matilde al final de la semana, el brillo en sus ojos era diferente. No entiendo, Matilde, confesó. Todavía siento el peso dentro de mí, pero algo ha cambiado. Es como si estuviera despertando. La lechuza sonrió. Empezaste a mirar más allá de tu dolor, Tobías. La tristeza no desaparece de una vez, pero cuando elegimos actuar con bondad, permitimos que la luz entre poco a poco. Continúe por este camino. Tobías respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez hubiera un camino para él. Un camino que comenzó con pequeños actos y, poco a poco, condujo a una verdadera transformación. Tobías inició su tratamiento bajo la guía de un veterinario especializado. Al principio todo le parecía extraño. Nunca pensé que su tristeza pudiera tratarse como cualquier otro problema de salud. Pero, con el apoyo del señor Eduardo y sus amigos, decidió seguir adelante. Los primeros días fueron difíciles. El veterinario explicó que la recuperación sería gradual y que pequeños cambios marcarían una gran diferencia con el tiempo. Tobías aprendió que necesitaba permitirse sentir y, al mismo tiempo, buscar formas saludables de lidiar con sus emociones. El burro empezó a seguir una rutina más equilibrada. El veterinario le sugirió que practicara ejercicio físico ligero, por lo que empezó a caminar por el campo todas las mañanas. Al principio le resultó agotador, pero pronto se dio cuenta de que observar la naturaleza y sentir el viento en la cara le aportaba una sensación de ligereza. Sus amigos todavía estaban a su lado. Bento siempre lo invitaba a correr por el pasto, y Amelia lo llamaba a recostarse bajo la sombra de los árboles y mirar las nubes. Olivia apareció con sus divertidas historias, haciendo sonreír a Tobías incluso en los días más difíciles. Con el tiempo, el burro se dio cuenta de que pequeñas cosas que antes parecían insignificantes volvían a tener sentido. Un día, al ver la hierba meciéndose suavemente con el viento, sintió un raro momento de paz. Se dio cuenta de que la tristeza todavía existía dentro de él, pero no era otro peso aplastante. Ahora había lugar para otras emociones. Una tarde soleada,
mientras jugaba con los demás animales cerca del lago, Tobías notó algo sorprendente: se reía. No una risa forzada o educada, sino una risa genuina, que sale del fondo del corazón. Se detuvo un momento, sorprendido de sí mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me reí así? Sofía aterrizó sobre su cabeza y sonrió. ¿Viste, Tobías? Estás avanzando. Él le devolvió la sonrisa. Todavía tengo miedo de que esta tristeza vuelva con fuerza algún día. Tal vez vuelva, respondió Sofía. Pero ahora sabes que no estás solo. Tienes amigos, tienes apoyo, tienes fe. Y siempre habrá maneras de encontrar la luz, incluso en los días oscuros. Tobías asintió. Por primera vez, no vio su recuperación como un destino final, sino como un camino continuo. Sabía que todavía enfrentaría desafíos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. No tuve que cargar todo solo. Y quizás, haya sido su mayor logro hasta el momento. Tobías ahora entendió que la vida siempre traería desafíos. Habría días buenos y días difíciles, momentos de alegría y momentos de incertidumbre. Pero, a diferencia de antes, ya no se sentía solo. Había aprendido que la tristeza no era una carga que debía llevarse en silencio, sino una parte de la vida que podía afrontarse con apoyo, fe y pequeñas acciones diarias. Mientras caminaba por la granja en una mañana fresca, Tobías sintió el sol calentando su pelaje y respiró hondo, disfrutando del aire fresco. Pensó en todo lo que había pasado, los días en los que se sentía sin fuerzas, la conversación con Matilde, el desafío de la bondad, el apoyo de sus amigos y, finalmente, la ayuda del señor Eduardo y del veterinario. Cada paso fue esencial para su transformación. Sofía aterrizó junto a él, mirándolo con cariño. ¿Pensativo, Tobías? Él sonrió, algo que